Bueno, muchas gracias. ¿Ya se oye bien? Bueno, pues yo me llamo Manu. Y soy geólogo. Entonces, ya hace un tiempo que estuvimos trabajando con unos compañeros en lo que es el Penedès y aprendimos bastante de esta zona. Y llevamos colaborando también un tiempo con la gente de Raventós y Blanc y nos permitió conocer muy bien lo que es su finca, que además es la finca donde estamos ahora, es un sitio perfecto para entender la geología del Penedès y cómo se formó todo este sector. Ahora voy a empezar la charla. Espero que no sea muy farragosa para vosotros. Si tenéis algún problema o no entendéis algo, por favor me lo decís y yo intento explicarme mejor. ¿Vale? Pues empezamos. Empezamos con la situación un poco geográfica, la situación donde estamos. Este es el mapa de la zona del Penedès, lo que es el Penedès geográfico, el Penedès político. Está situado en el centro del mapa, esta zona de aquí. El Penedès es una zona que está entre Barcelona y Tarragona y una de las características que se pueden ver en este mapa más fundamentales es que está surcado, el Penedès, por un montón de vías de comunicación. Autopista, carretera, AVE, tren convencional, todo pasa por el Penedès en este sentido. Como si fuera un corredor, de hecho es un corredor que va noreste-suroeste. ¿De acuerdo? Nosotros estamos aquí, en Sant Sadurní. Ahora veremos, hemos visto el Penedès geográfico, ahora vamos a ver un poco el Penedès orográfico o topográfico. Este es un mapa de relieve en el cual no vemos alturas, pero sí, lo único que vemos es que las zonas planas tienen un color gris uniforme y las zonas montañosas tienen un color gris alternando con negro. De esta manera podemos ver que hay como dos zonas. Tenemos por una parte, nosotros estamos aquí, en la estrella. Supongo que podéis ver que hay una parte central, que es esta parte central de aquí, que está limitada por dos partes con orografías más agresivas. Esto sería la cordillera litoral, que es una cordillera que va desde aquí y sigue para allá a la costa hacia el norte de Cataluña, y esta sería la cordillera prelitoral. Esto sería, esta zona de aquí es Montserrat, que lo tenemos allá, ¿de acuerdo? Entonces me ha dicho Joan que algunos de los que han ido a hacer la salida con él, la rutilla, les habéis preguntado cómo funciona Montserrat o cómo se formó Montserrat. Los que venían conmigo ya se los he explicado, pero si queréis os lo explico rápidamente, porque es una cosa que a todo el mundo le interesa, porque es una montaña que está destaca mucho en el paisaje, realmente se ve rodeándola, todos la vemos de una manera diferente, depende de dónde nos situemos, y bueno, forma parte de la cultura popular de aquí. Tenéis que pensar, y ahora os lo enseñaré, que antes de que existiera el Penedès, toda esta zona era una gran montaña, no había depresión, donde estamos ahora, sino que todo esto era una gran sierra que unía la parte esta del margen catalán con la zona de las Baleares. Los ríos que actualmente circulan hacia el mar Mediterráneo, cuando existía esta montaña, circulaban en sentido opuesto. Los ríos iban en este sentido y desembocaban en lo que es la depresión del Ebro. La depresión del Ebro estaba llena de mar cuando se formó Montserrat. Estos ríos llevaban gran cantidad de material que arrancaban de las montañas por donde circulaban. Eran gravas, rocas, arena, arcillas. Cuando los ríos desembocaban en el mar, perdían esta capacidad de transporte, ya no son capaces de arrastrar todo este material que va canalizado y lo dejan en el mar. Entonces se forma un delta. Cuando los ríos dejan este material, lo que más pesa es lo que primero cae. O sea, tenemos una parte en la desembocadura del río donde cae todo el material grosero, todas las gravas y los cantos rodados más gruesos. Y a medida que nos vamos alejando de esta parte inicial, pues cada vez hay sedimentos más finos,
Arenas primero y arcillas después. Esta sería la parte de la desembocadura de uno de estos ríos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la parte central llena de conglomerados, que es como se llama a estos materiales, a estos cantos rodados cuando están compactos, y alrededor tenemos materiales más finos, como arenas y arcillas. Llega un momento que el margen catalán se levanta por razones tectónicas y los ríos son capaces de erosionar toda la parte blanda de este sedimento. El sedimento, las gravas compactadas y cementadas son difíciles de erosionar para un río y, por tanto, se mantienen en el paisaje. Entonces, la montaña de Montserrat no es una montaña producida como la mayoría de las montañas que conocemos, que es por fuerzas tectónicas que provocan un plegamiento, como Pirineos, por ejemplo, sino que es una montaña que se forma por la erosión de los materiales más finos y más blandos que hay a su alrededor. Esta es más o menos rápidamente la historia de Montserrat. Ahora, a lo mejor ahora lo entenderemos un poco mejor. Bueno, antes os voy... Esto habíamos quedado que era la parte del relieve y ahora os pondré la parte de la geología. Esto es el mapa geológico de la zona. Cada color representa una edad y podemos ver que la parte del relieve deprimido que os he explicado, que era esta de aquí, no tiene nada que ver geológicamente con la parte del relieve elevado. Esta sería la prelitoral y esta sería la cordillera litoral y esta la prelitoral y esta es la depresión del Penedès. En la depresión del Penedès los sedimentos son de edades próximas a los 20 millones de años, mientras que en las cordilleras las edades alcanzan centenares de millones de años. Son materiales completamente diferentes. Entonces, por una parte, las rocas de la montaña son afloramientos de roca, fundamentalmente caliza, donde es difícil encontrar cultivos. No, el suelo no se puede desarrollar bien en prácticamente toda la zona de la montaña, excepto en lugares muy puntuales. Estas rocas, no sé si lo veréis, pero aquí es una fotografía de detalle de las calizas que tienen algunos restos de organismos. Estas rocas son rocas formadas en condiciones marinas, en un mar que se llama Tetis, que existió desde hace 200 millones de años. Estas rocas calizas que forman la montaña, tanto la prelitoral como la litoral, son las rocas que cuando se erosionan dan lugar a los sedimentos del llano. En la zona llana, en lo que es la depresión del Penedès, las rocas son completamente diferentes. No tenemos afloramientos rocosos, tenemos materiales blandos. Tenemos arenas, tenemos gravas y tenemos arcillas. Y eso nos permite plantar cosas históricamente. O sea que la geología en este caso nos ha delimitado zonas donde sí que hay cultivos y zonas donde no. ¿Cómo se ha formado todo esto? ¿Cuál fue el origen de toda esta geografía que tenemos actualmente? Para explicároslo, a ver si soy capaz, nos concentraremos en esta zona, que es una zona que engloba parte de la cordillera litoral, parte de la prelitoral y parte del Penedès. Nosotros estamos ahora aquí y arrancaremos esta parte del mapa y la veremos un poco en 3D. A ver. ¿Vale? Entonces empezamos en el Cretácico, a finales del Cretácico, cuando la zona, como os he dicho antes, era toda una montaña. No existía la depresión del Penedès. Hace unos 65 millones de años la montaña existía aquí y también existían montañas en Pirineos, Alpes, etc. Aquí he puesto una chica empujando que representa las fuerzas tectónicas de apretar que se ejercieron durante aquella época para formar todas estas zonas montañosas. Los ríos iban en aquella dirección y no teníamos ninguna zona deprimida en aquel sector, en este sector. Esta zona se mantuvo más o menos elevada durante unos 30 millones de años y pasamos a los 20 millones de años en el Mioceno, cuando las condiciones tectónicas globales cambian radicalmente.
de manera general, nosotros estamos en la placa ibérica. La península ibérica forma parte de una microplaca que se mueve individualmente, tiene entidad propia y está siendo apretada normalmente por la placa africana contra la placa eurasiática. Este movimiento de la placa africana hacia el norte provocó el apretamiento y la formación de los Pirineos. Pero hace unos 23 millones de años, al inicio del Mioceno, alguna cosa cambió en la configuración global de las placas y donde estábamos apretando pasamos a estirar. Por eso está aquí este chico estirando de una cuerda. La corteza está sometida a esfuerzos de estiramiento y se empezaron a formar unas fracturas en la corteza a lado y lado. La formación de estas fracturas condujo al hundimiento de la parte central de la montaña. Este hundimiento, la formación de esta fosa en la parte central de esta montaña, es lo que condujo a la formación del Penedès o de la depresión del Penedès incipiente. Durante esta época, los relieves de la montaña favorecieron que los materiales calizos del Cretácico y del Jurásico que hay en las dos cordilleras pasen a formar parte de la depresión. La depresión se está empezando a llenar con materiales erosivos más terrígenos. A medida que va aumentando el estiramiento y va progresando el hundimiento de la parte central de la cordillera, es posible la entrada del mar Mediterráneo. Ahora, como veréis luego en una diapositiva posterior, la cordillera es un corredor que llega hasta el mar, hasta la zona del Baix Penedès, del Vendrell, por donde estamos en la costa. Entonces, en aquella zona el mar puede entrar y empezar a inundar lo que es la depresión del Penedès. Entonces, a partir de aquí se produce un tipo de cementación completamente diferente. Ya no son únicamente los materiales de las cuencas, sino que son materiales aportados por ríos y los materiales que resultan de la propia actividad biológica del mar, los que se depositan en la depresión. Hasta esta inundación marina llega a su máximo hace unos 15 millones de años. Entonces, cuando llegamos a este punto, el mar llega más arriba de Barcelona, llega más al norte de Barcelona, es el momento de máxima inundación, cuando la zona del Penedès está prácticamente toda inundada por agua. Para que veamos mejor esto, dejamos un momento el bloque diagrama en 3D y vemos un mapa. No funciona. Sí, ahora sí. Vale. Este es el mapa. Esto sería la Cataluña, el margen catalán actual, con su línea de costa, el Llobregat, el río Anoia, el Penedès, que como veis tiene una salida directa al mar, y este simbolito indica dónde estamos nosotros. Para ver cómo era esto hace 15 millones de años, pasamos a la siguiente diapo y vemos cómo el mar había entrado por la zona más baja y había colonizado gran parte de la depresión, llegado hasta las zonas donde está más o menos hoy en día la Universidad de Bellaterra. En aquella época hacía bastante calorcico y el clima era cálido y teníamos desarrollo de arrecifes de coral que estaban situados en los márgenes de este estuario que tenemos aquí. Le llamamos estuario porque es como una ría, es una zona estrecha por donde entra el mar y que conecta con la desembocadura de un río, que es este río de aquí, que sabemos que venía desde la zona norte, desde el Montseny, desde las montañas del Montseny, que estarían en aquel sentido. Las montañas del Montseny, que representan todas estas zonas de aquí, y las montañas de la litoral aquí, en la Costa Brava, están formadas en gran parte por granitos. Así como en esta zona de aquí dominan las calizas, el material que proviene de aquí y que el río arrancaba en este sector es radicalmente diferente. Abunda el cuarzo y otro tipo de rocas metamórficas de color negro, que son los que el río iba arrastrando hacia abajo. Como resultado de toda esta actividad marina, hoy en día en las viñas del Penedès podemos ver gran cantidad de fósiles.
estos son corales, estos son balánids, son incrustaciones de balánids en las rocas, bivalvos, erizos de mar y dientes de tiburón, que eran entre los cetáceos, también eran comunes, y multitud de peces. En la finca también, bueno, habéis visto que hay ejemplos de esta vida marina. Entonces, como animales más característicos son los bivalvos, como este de aquí, algunos gasterópodos que se llaman turritelas, que tienen esta forma caracolada de crecer, o este otro caracol, este otro gasterópodo que tenemos allá, o aquella concha que se llama panopea, que es de lo que más hay. Todos estos son animales que hoy en día existen, no son animales extinguidos. Y como ejemplo tenéis aquí una panopea actual que no sé por qué se la comen como símbolo de fertilidad. El ambiente marino llegó a su fin hace unos 14 millones de años. Entonces el mar se empezó a retirar, lo que es la depresión nuestra comenzó a estar más dominada por los ríos que llegaban tanto lateralmente como axialmente de lejos de la cuenca, y pasamos a tener un entorno, de pasar un entorno dominado por el mar, pasamos a tener un entorno dominado por el río. Como os he dicho antes, los ríos arrastraban todo el material de la zona de aquí, del área fuente, donde los elementos son diferentes. Son estos elementos esencialmente cuarcíticos que vienen de los granitos del Montseny. Los ríos llegan por aquí, circulan por la depresión y van llenando de sedimentos la depresión del Penedès. Como resultado, tenemos gran cantidad de sedimentos arenosos en la depresión. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Este es de aquí de la finca, una fotografía de la finca donde se ven, aparte de los elementos más finos, como las arenas que vemos allí o aquí, gravas de tamaño mediano formadas por sedimentos por minerales de cuarzo. Y como ejemplo más claro en la finca de estos suelos son los que forman els costers del Serral, que hemos visto en el paseo cuando dejamos la zona plana. Estos elementos, esta tierra es esencialmente arenosa y proviene de aquella época en que los ríos y las aguas que desembocaban de los ríos dominaban el Penedès. Cuando desapareció el mar, cuando el mar desapareció del Penedès, hace unos 7 millones de años, tuvo lugar una catástrofe climática sin precedentes. Esta catástrofe, que tuvo lugar a nivel del Mediterráneo, se conoce como crisis mesiniense. Y lo que sucedió fue algo aparentemente lejano en el estrecho de Gibraltar. Las fuerzas tectónicas hicieron que la corteza se levantara y se perdió la conexión entre el Mediterráneo y el Atlántico. El clima árido de la zona provocó que se evaporara el agua del Mediterráneo, que no tenía manera de renovarse por aportes del Atlántico. Entonces hubo una bajada drástica del nivel del mar. El mar quedó reducido a pequeñas zonas, pequeñas acumulaciones en sectores concretos del Mediterráneo. Esto ocurrió hace 7 millones de años. Como consecuencia de eso, los ríos, cuando van de la parte alta a la parte baja, y mientras van viajando, mientras hacen todo su recorrido, van erosionando hasta que llegan al punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel del mar. A partir de aquí ya no erosionan. ¿Qué sucede si el nivel del mar baja? Que el río tiene que ir a buscar un nuevo punto de equilibrio, entonces erosiona y va incidiendo todo el territorio. ¿De acuerdo? Entonces, la bajada del nivel del mar del Mesiniense llevó consigo un aumento de la erosión a todos los niveles. Lo que os muestro aquí, esto es la línea de costa, allí vemos el delta del Ebro, el Cabo de Creus, esto sería Menorca, las Baleares. Esto es una imagen del fondo del mar. El fondo del mar está brutalmente incidido
por una serie de cursos fluviales de la época en que bajó el nivel del mar. Hasta ese punto se llegó a erosionar y a cambiar el paisaje de la zona. En lo que sería la zona que estamos estudiando, en el Penedès, en la zona de la conca del río Anoia, nos podemos imaginar, antes de la crisis, una depresión totalmente llena de sedimentos, tanto marinos como fluviales, y en el momento de la desecación, la formación de un relieve determinado. No sabemos cómo era este relieve, porque gran parte se ha perdido, pero sí sabemos que hay, en zonas donde se conserva, una gran superficie de erosión que data de esta época. Por suerte, la desecación duró poco y 5 millones de años después el nivel del mar volvió a subir. Entonces lo que sucedió fue que se rellenó la cuenca de sedimentos nuevamente. Aquí nos hemos de imaginar otra vez la cuenca, la zona del Penedès, la depresión del Penedès llena hasta arriba, hasta el tope de sedimentos, y los he pintado de este color rojizo porque en épocas húmedas y áridas, los sedimentos tienden a tener ese color, como vemos hoy en las partes altas de diversas zonas de la conca del río Anoia. Aquí son suelos ricos en gravas, muchas de ellas muy, muy gruesas, y muchos de estos suelos tienen un horizonte petrocálcico muy, muy significativo, que hace que sean superficies muy planas. Y a menudo son de este color rojizo y son frecuentes por la zona. En la finca tenemos un ejemplo, aunque no sea de color rojizo, es la viña más alta, la viña que no hemos visitado hoy en la salida y que corona la cima de la finca. Es una viña formada durante esta época. Es un suelo formado en gran parte por grandes cantidades de gravas y cantos rodados de gran medida. ¿Vale? Y es uno de los testigos de esta época en la zona del Penedès. A partir de esta época entramos en lo que se llama el periodo cuaternario. El periodo cuaternario está dominado por las glaciaciones. Las glaciaciones, como sabéis, son épocas tremendamente frías en las cuales se acumulan los hielos en los polos. Como se acumulan los hielos en los polos, el agua de los mares y los ríos deja de ser tan abundante y baja el nivel del mar. Para estudiar un poquito esto, para verlo un poco más claro, en lugar de ver el bloque diagrama en toda su extensión, nos lo cortaremos por la mitad y veremos solo una sección de lo que es el terreno y la parte superficial. Nos vamos a concentrar en la parte superficial, que sería los sedimentos estos provenientes de la crisis del Messiniense y los sedimentos marinos, que aquí están pintados en amarillo, ¿vale? Aquí los tenemos. Entonces, partiríamos de una situación inicial en la cual los ríos van circulando por el territorio y empiezan a erosionar. La época glacial que estamos viviendo se divide en dos periodos. Podemos estar en un periodo glacial, en lo cual los hielos están en los polos, o un periodo interglacial más cálido. Ha habido, desde hace 2,5 millones de años, ha habido 4 glaciaciones con periodos interglaciales más cortos en el medio. Cada glaciación suele durar unos 100.000 años. Y nosotros estamos viviendo y nos hemos desarrollado como especie gracias al final de la última glaciación y al inicio del último periodo interglacial, que tiene de momento, 11.000, 12.000 años de duración. ¿Qué sucede? Cuando hay un periodo glacial, el agua se va a los polos, el nivel del mar baja, los ríos erosionan. En las épocas glaciales, los ríos son capaces de erosionar. Un río no erosiona únicamente como un cuchillo, sino que los ríos, normalmente, a lo largo de los miles de años, van viajando y van erosionando también lateralmente. O sea, la superficie de erosión
no queda restringida al cauce actual del río, sino que a lo largo del tiempo es mucho más amplia. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo va erosionando el río la superficie sumital inicial que tenemos, por ejemplo, aquí en la viña más alta. Cuando llega una época interglacial, el nivel del mar sube, entonces los ríos son capaces de dejar sedimento. Además, las épocas interglaciales son más húmedas, llueve más, los ríos tienen más capacidad de transporte y son capaces de dejar una gran cantidad de sedimento en una zona relativamente plana, que es por donde circulan. Sería un siguiente capítulo de esta evolución cuaternaria de la zona del Penedès y concretamente de la conca del río Anoia. Ha habido, como os he dicho antes, 4 épocas glaciares, 4 glaciaciones, y la situación que tenemos actualmente es esta. Tenemos un río, que es el río Anoia, que está dejando una terraza inferior, que es una que no podemos ver desde aquí. Hay un desnivel de 20 metros hasta la terraza media, que es la terraza de la Viña de la Plana, que es la que vemos si miramos hacia allá. Todos estos suelos son suelos arcillosos, son suelos jóvenes, y por el contrario tenemos una zona erosionada donde hay arenas y fósiles, que son los fósiles que encontramos en la finca. La zona erosionada rica en arenas sería la zona de las viñas del Serral. Y finalmente, coronando la finca, tendríamos los sedimentos del Plioceno, de la crisis mesiniense, encima de todo. O sea, el río Anoia nos genera este relieve escalonado y además a los geólogos nos permite ver cosas que, si no fuera por él, estarían ocultas por los sedimentos cuaternarios más jóvenes. O sea, bueno, esta es la foto de un señor trabajando aquí en la Viña de la Plana, porque relacionemos esta terraza con las viñas que tenemos aquí. ¿Vale? Ya para acabar, os enseño otra vez la imagen inicial del relieve sombreado, esta vez con los ríos, ya que los ríos son los que al fin y al cabo nos ofrecen el paisaje actual más fácil de ver. El río Anoia baja en este sentido, arranca en la depresión del Ebro, cruza la cordillera prelitoral, entra en el Penedès, erosiona toda esta zona y cuando llega a la cordillera litoral se desvía y va hacia el Llobregat. La razón de que esta zona sea diferente a esta, como la podéis ver, es la incisión fluvial, que provoca que haya una morfología radicalmente diferente en las zonas donde circula el río Anoia en comparación con zonas donde este río no circula. Y bien, esto es más o menos todo lo que os quería explicar sobre la formación geológica de la conca del río Anoia, y si tenéis alguna pregunta, pues adelante. ¿Cómo se forma el horizonte petrocálcico después de la crisis mesiniense? Sí, los horizontes petrocálcicos, no solo el de la... ¿Cómo se forma el horizonte petrocálcico después de la crisis mesiniense, creo que Sí. llamabas? Los horizontes petrocálcicos, no solo el de la crisis mesiniense, sino todos, se forman porque cuando llueve, el agua circula por el suelo, en suelos carbonáticos, es capaz de disolver carbonato de calcio y llega un momento, en muchas ocasiones es cuando encuentra un cambio litológico y el agua ya no puede circular más, por ejemplo, cuando encuentra arcillas, el agua se estanca ya, entonces el carbonato de calcio precipita y se forman estas cortezas, estas crostas duras de caliza. Entonces, en el caso de los horizontes petrocálcicos de la parte más alta, son horizontes que están sometidos a este proceso desde hace 5 millones de años. Por eso, allí tenemos horizontes petrocálcicos muy potentes. Pero se pueden formar en el Mediterráneo son habituales y se pueden formar en cualquier sedimento. Sobre todo si existe el carbonato
y algún tipo de contraste litológico que le permita al agua parar su viaje y precipitar la caliza. Pues muchas gracias por vuestra atención.